Hay noches en el fútbol donde la alegría y la tristeza conviven en el mismo vestuario con una crueldad que resulta difícil de procesar. Anoche en el Metropolitano fue una de esas noches. Mientras los jugadores del Atlético celebraban el empate contra el Arsenal, que les mantiene vivos en las semifinales de la Champions, mientras Simeone analizaba lo bien que había competido su equipo en la segunda parte y las opciones reales que tienen de pasar la eliminatoria en Londres. En la sala médica del estadio estaba ocurriendo algo que iba a destrozar cualquier sensación positiva que hubiera dejado el partido. Julián Álvarez, el jugador más importante del Atlético de Madrid esta temporada, el hombre que marcó el gol del empate desde el punto de penalti, el futbolista que hace posible que este equipo compita al más alto nivel en Europa, se encontraba tumbado en una camilla mientras los médicos del club analizaban con cara cada vez más seria las imágenes que iban apareciendo en las pruebas diagnósticas. Y lo que esas imágenes mostraban no era el esguince leve que todos esperaban. Era algo mucho más grave, mucho más definitivo, mucho más devastador para las aspiraciones del Atlético en lo que queda de temporada. Según hemos podido confirmar de forma exclusiva a través de fuentes directas dentro del club rojiblanco, el tobillo izquierdo de Julián Álvarez presenta una fractura. No una fisura menor que con tratamiento intensivo podría permitirle llegar al partido. De vuelta en Londres dentro de días. Una fractura grave que los médicos del Atlético han considerado que requiere intervención quirúrgica urgente. Una operación que descarta completamente su participación en el partido más importante del año para el club colchonero y que además pone en serio riesgo el resto de su temporada. La noticia cayó en el Metropolitano como una bomba en los momentos posteriores al partido, porque mientras los periodistas esperaban en la zona mixta para recoger declaraciones de los jugadores, mientras los aficionados que todavía quedaban en los alrededores del estadio debatían sobre las posibilidades del Atlético en Londres, algo ocurrió que nadie esperaba ver y que varios periodistas que cubrían el partido desde la zona mixta presenciaron con sus propios ojos. Cholo Simeone salió de la sala médica donde Julián estaba haciéndose las pruebas y la imagen que ofreció el entrenador argentino en ese momento fue tan demoledora que las periodistas que estaban allí se quedaron completamente paralizados, sin saber cómo reaccionar. Simeone salió con las manos en la cara llorando. Un entrenador que lleva más de una década en el Atlético de Madrid, que ha vivido finales de Champions, que ha sufrido derrotas históricas y celebrado títulos importantes, que tiene fama de ser uno de los técnicos más duros emocionalmente del fútbol mundial, llorando en los pasillos del Metropolitano después de recibir las noticias sobre el estado del tobillo de su jugador. Esa imagen lo dice todo. No hace falta ninguna explicación adicional sobre la gravedad de lo que acaba de pasar cuando ves a Simeone con las manos en la cara, incapaz de contener las lágrimas. Los médicos le acababan de confirmar lo que probablemente ya intuía, desde el momento en que vio a Julián en el suelo agarrándose el tobillo, con cara de dolor, que su jugador más importante no va a poder estar en Londres, que el partido más difícil y más importante de la temporada va a tener que jugarse sin la pieza fundamental del equipo. Julián Álvarez, por su parte, tardó varias horas en salir del Metropolitano después de las pruebas. Según nos cuentan fuentes cercanas al jugador, estaba completamente desolado, sin palabras, procesando una noticia que llegaba en el peor momento posible de la temporada más brillante de su carrera en el club rojiblanco. Porque hay que recordar lo que estaba haciendo Julián esta temporada para entender exactamente la magnitud de lo que significa esta lesión para él a nivel personal. Esta temporada, Julián Álvarez ha sido el jugador más determinante del Atlético en todos los frentes. En Champions, sus números son simplemente espectaculares, para alguien jugando en un equipo que no es de los favoritos al título. Goles en momentos clave, actuaciones que han desequilibrado partidos que parecían imposibles de ganar. Esa capacidad única para aparecer cuando el equipo más le necesita, que le ha convertido en el ídolo absoluto de la afición colchonera y en uno de los jugadores más valorados de toda Europa. Anoche, antes de lesionarse, estaba siendo otra vez el mejor del Atlético. Marcó el gol del empate, con una frialdad absoluta desde el punto de penalti que demostró por qué le llaman la araña. Tuvo 2 ocasiones claras en la primera parte, que en otro día habrían acabado en gol. Fue el motor del juego ofensivo del equipo en la segunda parte, cuando Simeone cambió el planteamiento y el Atlético empezó a dominar al Arsenal de forma aplastante, y en un momento de esa segunda parte, en una pugna con Everett y ese por un balón dividido, todo se torció.
El jugador del Arsenal cayó al suelo de forma fortuita y al caer, rozó sin intención el tobillo izquierdo de Julián. Un contacto que en el momento parecía menor, que podría haber quedado en una molestia pasajera, pero que provocó una fractura que ahora obliga a una operación urgente y que destroza el final de temporada del jugador argentino. Porque hay algo que hace que esta lesión sea todavía más cruel de lo que ya es por sí sola. Julián Álvarez estaba viviendo la mejor temporada de su carrera en Europa, no solo en números que también, sino en sensaciones, en protagonismo, en reconocimiento internacional. Había llegado al Atlético con la etiqueta de gran jugador, pero con la presión enorme de tener que demostrar que podía brillar en el fútbol europeo, de la misma forma en que brilló en el Mundial de Qatar con Argentina. Y esta temporada había respondido a todas esas dudas de la mejor manera posible, con actuaciones que dejaban sin palabras a los mejores analistas del continente. En Champions, especialmente, había elevado su nivel hasta cotas que pocas veces se ven en jugadores que no pertenecen a los clubes más grandes y más poderosos económicamente. Goles decisivos en rondas eliminatorias, actuaciones completas donde combinaba el trabajo sin balón que Simeone le exige con la calidad técnica que le permite desequilibrar en los momentos más complicados. Un rendimiento que había generado un hype enorme alrededor de su figura y que había puesto su nombre en las agendas de los mejores clubes de Europa. Y entre esos clubes interesados, el nombre que más sonaba en las últimas semanas era el del Barcelona. Los rumores de un posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça habían cogido mucha fuerza en los últimos días, alimentados precisamente por sus actuaciones en esta Champions y por las necesidades del club azulgrana de incorporar un delantero de primer nivel para la próxima temporada. Un fichaje que habría sido histórico, que habría supuesto un desembolso económico enorme y que, ahora con la fractura confirmada, va a generar muchas dudas en los despachos del CAM, porque nadie ficha a un jugador que acaba de operarse de una fractura grave en el tobillo sin conocer el tiempo exacto de recuperación, sin saber si volverá al mismo nivel de antes, sin tener certeza de que la cirugía y la rehabilitación vayan a transcurrir sin complicaciones. El Barcelona ahora mismo está procesando esta noticia y evaluando si las circunstancias cambian sus planes respecto a Julián Álvarez o si mantienen el interés confiando en que la recuperación sea completa y sin secuelas. Y mientras todo esto se procesa en los despachos, mientras Argentina recibe la noticia con la preocupación enorme de saber que uno de sus mejores jugadores va a estar de baja durante semanas, mientras la afición del Atlético intenta no pensar en lo que significa llegar a Londres sin su mejor jugador, Julián seguía en el Metropolitano, horas después del partido sin poder salir, todavía del estadio, desolado, en silencio, intentando asimilar que la noche, que debería haber sido una celebración por el gol y por el resultado, se ha convertido en el inicio de un calvario que puede durar meses. Esta noche el fútbol le ha dado una alegría enorme al Atlético con el empate contra el Arsenal, y al mismo tiempo le ha quitado lo más importante que tenía. Así de cruel puede ser este deporte. Vamos a hablar de lo que significa, para el Atlético de Madrid, llegar al partido de vuelta en Londres, sin Julián Álvarez, porque creo que hay gente que todavía no ha procesado completamente la magnitud de lo que implica esta baja. No estamos hablando de perder a un jugador importante dentro de una plantilla amplia, donde hay alternativas de calidad para suplirle. Estamos hablando de perder al jugador que hace que todo lo demás funcione, al eje sobre el que Simeone construye el juego ofensivo del equipo, al futbolista que convierte situaciones imposibles en oportunidades reales de gol. El Atlético de Madrid sin Julián Álvarez es un equipo completamente diferente, no peor necesariamente, en todos los aspectos porque tiene jugadores de calidad en todas las posiciones, pero sí radicalmente distinto en su capacidad de generar peligro en ataque y de resolver partidos complicados en los momentos de mayor presión. Porque eso es lo que Julián aporta, que ningún otro jugador de la plantilla puede aportar de la misma manera. Esa capacidad de aparecer en el momento preciso, de marcar goles decisivos cuando el partido lo necesita, de cargar con la responsabilidad ofensiva del equipo en las noches más difíciles. Anoche ante el Arsenal se vio con mucha claridad. En la primera parte el Atlético apenas generó ocasiones y las dos que tuvo fueron de Julián. En la segunda parte, cuando el equipo empezó a dominar, fue Julián quien lideró la presión ofensiva, quien creó los espacios que luego aprovecharon Lookman y Griezmann, quien marcó el gol del empate con esa frialdad, característica que le distingue de cualquier otro delantero.
Sin él en el campo, el equipo se fue apagando progresivamente en los minutos finales. Perdió claridad en ataque. Se fue metiendo atrás por necesidad física más que por decisión táctica. Ese partido de anoche es un anticipo perfecto de lo que puede pasar en Londres si Simeone tiene que salir sin su referencia ofensiva. El Arsenal en su estadio con su afición, con la ventaja de saber que solo necesita no perder para llegar a la final, va a ser un rival completamente diferente al que jugó en el Metropolitano. En casa, el Arsenal es uno de los equipos más sólidos de Europa, con una organización defensiva muy trabajada y con la calidad individual suficiente para hacer mucho daño en las transiciones cuando el Atlético salga a buscar el gol. Y el Atlético tiene que ir a Londres a marcar mínimo un gol para tener opciones, porque con el empate de la ida cualquier derrota por la mínima les elimina. Necesitan ganar o empatar con goles para poder pasar, y conseguir eso sin Julián Álvarez en un estadio tan complicado como el del Arsenal es un reto enorme que pone a prueba la capacidad de Simeone para encontrar soluciones, alternativas que no ha necesitado explorar durante toda la temporada, precisamente porque Julián siempre ha estado disponible. Las opciones que tiene el Cholo para suplir esa baja no son malas, pero tampoco son equivalentes. Sorloth es un delantero centro de buen nivel, con gol y presencia física, pero que no tiene la movilidad ni la capacidad de asociación de Julián. Griezmann puede actuar en una posición más adelantada, pero a sus años ya no tiene la explosividad, ni el ritmo necesario, para liderar un ataque durante minutos en un partido de semifinal de Champions. Alex Baena, que entró anoche por Julián, es un jugador creativo e interesante, pero no está en el mismo nivel en cuanto a eficacia de cara al gol. Simeone va a tener que reinventarse tácticamente para compensar la ausencia de su mejor jugador. Probablemente apueste por un equipo más compacto, más difícil de batir defensivamente, que salga a sufrir en los primeros minutos y espere su momento para hacer daño. Una estrategia que el Cholo conoce perfectamente y que le ha dado resultados históricos en el pasado, como en aquella final de la Champions en Lisboa, donde el Atlético llegó a minutos de ganar el título, precisamente con ese tipo de planteamiento. Pero esa final la jugó con Diego Costa, con Raúl García, con jugadores que en aquella época representaban para el Atlético lo que Julián representa hoy. Jugadores que sabían jugar con ese sistema de sacrificio colectivo, que entendían exactamente lo que Simeone les pedía, que eran capaces de aguantar minutos de presión física y emocional sin derrumbarse. El Atlético de ahora tiene esa mentalidad también, pero le falta el delantero que pueda materializar las pocas ocasiones que ese tipo de partido suele generar, porque en el fútbol de alto nivel, cuando juegas a defenderte y a contragolpear, necesitas un finalizador de élite que convierta en gol la primera o la segunda oportunidad que te llega. No puedes permitirte fallar esas ocasiones, porque en ese tipo de partidos las chances son escasas y cada error en la finalización puede ser definitivo, y ese finalizador de élite que el Atlético tiene en Julián Álvarez no va a estar en Londres. Argentina, mientras tanto, está siguiendo esta historia con una preocupación enorme, porque el verano se acerca y con él, la fecha de inicio de las eliminatorias para el próximo ciclo de selecciones. Julián Álvarez es uno de los pilares fundamentales de la Argentina. Campeona del mundo, uno de los jugadores que Scaloni considera imprescindibles para el proyecto, y una operación de tobillo con el tiempo de recuperación que implica una fractura grave puede complicar su participación en los primeros compromisos de la selección albiceleste. En Argentina, cuando esta noticia empiece a circular con más detalle durante las próximas horas, la reacción va a ser de incredulidad absoluta, porque allí Julián Álvarez no es solo un jugador que juega en Europa, es una figura nacional, uno de los héroes del Mundial de Qatar. El chico de Calchín que se ganó el mundo con su trabajo y su humildad. Verle lesionado de gravedad en el mejor momento de su carrera europea va a generar una tristeza enorme en un país que le sigue, con una pasión y un cariño que Julián también les devuelve cada vez que viste la camiseta albiceleste. Y luego está el tema del Barcelona, que no podemos ignorar porque tiene una importancia enorme para el futuro del jugador. Los rumores de interés azulgrana eran muy serios antes de anoche. Fuentes muy cercanas a las negociaciones aseguraban que el Barcelona estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante para incorporar a Julián la próxima temporada, convencidos de que su perfil encajaba perfectamente con lo que necesitaba el equipo de Flick para dar un salto de calidad en ataque, pero una fractura grave en el tobillo que requiere operación urgente cambia completamente el escenario de esa negociación.
El Barcelona ahora tiene que decidir si sigue adelante con el interés, asumiendo la incertidumbre de fichar a un jugador que va a llegar a la pretemporada todavía en proceso de recuperación, o si decide que el riesgo es demasiado grande y busca alternativas que lleguen en plenas condiciones físicas desde el primer día. Esa decisión del Barcelona va a depender en gran medida de los informes médicos que salgan en las próximas horas sobre el alcance real de la fractura y el tiempo estimado de recuperación. Si los médicos dicen que con una cirugía bien ejecutada y una rehabilitación sin complicaciones, Julián podría estar disponible para el inicio de la temporada en agosto, el Barcelona probablemente mantendrá el interés porque sabe que cuando está sano es uno de los mejores delanteros de Europa. Pero si la fractura resulta ser más compleja de lo que parece inicialmente, si el tiempo de recuperación se extiende más de lo previsto, si hay riesgo de secuelas que puedan afectar su nivel de rendimiento a largo plazo, entonces el club azulgrana tendrá que buscar otras opciones. De momento, lo único que importa de verdad es la salud de Julián. Todo lo demás, el Barcelona, la selección argentina, la vuelta en Londres, son consideraciones que pueden esperar unos días, mientras el jugador y los médicos deciden el mejor plan para su recuperación. Julián Álvarez tiene años, tiene toda su carrera por delante, y si la cirugía y la rehabilitación van bien, tiene tiempo más que suficiente para volver a ser el jugador que era antes de anoche. Pero mientras el lado humano de esta historia pide que pongamos la salud de Julián por delante de todo, el lado deportivo nos obliga a hablar de lo que viene, porque el fútbol no para y el Atlético tiene que preparar el partido más importante de su temporada en apenas días. Simeone se va a levantar mañana por la mañana con la cabeza ya puesta en cómo resolver un problema que no tiene solución perfecta. Cómo planificar un partido de semifinal de Champions en el estadio del Arsenal sin el jugador que, durante toda la temporada, ha sido su principal arma ofensiva. El Cholo es uno de los mejores entrenadores del mundo, precisamente en estas situaciones, en los momentos donde las circunstancias se tuercen, donde las cosas no salen como estaban previstas, donde tienes que improvisar y buscar soluciones con lo que tienes. Su historial está lleno de ejemplos de partidos que el Atlético ganó o estuvo a punto de ganar en condiciones aparentemente imposibles, con jugadores lesionados, con inferioridad numérica, con rivales mucho más poderosos sobre el papel. Pero también hay que ser honestos, ninguno de esos partidos fue una semifinal de Champions, fuera de casa sin el mejor jugador del equipo. Ninguno exigió ese nivel de sacrificio táctico y esa capacidad de resolver en ataque con alternativas claramente inferiores a la que ha caído lesionada. El reto que tiene Simeone por delante es de una dificultad enorme y sería irresponsable minimizarla con optimismo fácil. Lo que sí puede hacer el Cholo, lo que le ha convertido en el entrenador que es transmitir a sus jugadores la convicción de que pueden hacerlo igualmente, que Julián no estará, pero que el espíritu que ha construido en este vestuario durante años sí va a estar, que cada jugador que salga al campo en Londres va a tener que dar el más lo que no sabía que tenía, porque eso es lo que exige el Atlético de Madrid en las noches grandes. Y hay algo que juega a favor del Atlético, aunque parezca una contradicción decirlo ahora mismo. La imagen de Simeone llorando en los pasillos del Metropolitano va a llegar a todos los jugadores del vestuario. Esta noche va a ver esa imagen. El que más minutos tiene y el que menos, el más veterano y el más joven, el más importante y el que lleva semanas sin jugar. Y esa imagen va a decirles algo que ningún discurso motivacional puede transmitir, de forma tan directa, que su entrenador llora por la baja de un compañero, porque sabe lo que significa para el equipo, pero también porque quiere ganar esa semifinal con una intensidad que va más allá de lo profesional, que no es solo trabajo, que no es solo fútbol, que hay algo más profundo en juego cuando el Atlético de Madrid compite en una semifinal de Champions, y que la forma de honrar a Julián, de devolverle algo de lo que él ha dado al equipo durante toda la temporada, es salir al Emirates en 6 días y jugar el partido de sus vidas. La puede ser el jugador que asuma ese protagonismo ofensivo que Julián deja vacante. El extremo nigeriano tiene la calidad, técnica y la capacidad de desequilibrio individual necesarias para hacer daño al Arsenal en las transiciones. Griezmann, con su experiencia y su inteligencia futbolística, puede aportar ese juego entre líneas que tanto echará de menos el equipo sin Julián. Y Sorloth puede ser la referencia física en el área que genere los espacios que los demás necesitan para llegar con peligro. No es lo mismo. Nadie va a pretender que es lo mismo. Pero puede ser suficiente si el Atlético sale a Londres con la mentalidad correcta, con la organización defensiva que Simeone
sabe implantar mejor que nadie y con la convicción de que en el fútbol los milagros existen y que el Atlético de Madrid tiene una historia especial con los milagros. En las noches europeas, porque al final esta historia tiene dos lecturas que conviven con dificultad. Por un lado, la tristeza enorme por la lesión de Julián, por el momento tan cruel en que se ha producido, por todo lo que implica para él a nivel personal y profesional. Por otro lado, la épica potencial de un equipo que pierde a su mejor jugador antes del partido más importante, y que aún así sale a competir, con todo lo que tiene, esperando conseguir algo que la mayoría del mundo considera imposible. El Atlético de Madrid ha vivido esa historia antes, la de ir a una final siendo el equipo que nadie esperaba que llegara tan lejos, la de competir contra rivales más poderosos, con el único argumento del trabajo colectivo y la mentalidad ganadora. En Lisboa, en Milán, noches donde el Atlético demostró que con Simeone en el banquillo nunca hay que darles por eliminados. Londres el próximo martes va a ser otra de esas noches, sin Julián, con todo en contra, con el Arsenal en su estadio, necesitando solo no perder, y el Atlético tendrá que demostrar una vez más que hay algo en este club que va más allá de los nombres y los talentos individuales, algo que Simeone ha construido durante más de una década y que anoche cuando salió llorando de la sala médica con las manos en la cara, quedó demostrado que sigue siendo tan real y tan poderoso como siempre. Seguidnos en este canal porque vamos a cubrir toda la información sobre la evolución de la lesión de Julián y la preparación del Atlético para la vuelta en Londres. Yeah.